campo de la economía. Y eso tiene que ver, vuelvo a repetir, con el flujo de capitales. Y lo que habría que ver más o menos es cuáles son los orígenes de ese flujo de capital, es decir, por qué se ha generado ese flujo. ¿No es cierto? ¿Qué ha sucedido en la economía mundial para que nazca ese flujo de capitales y no se pueda implementar en el caso de la economía peruana políticas que fácilmente pueden controlar, ¿no? Vamos a ver cómo ha reaccionado Chile, cómo ha reaccionado Argentina frente a estos flujos de capitales que se han originado hacia economías como las nuestras. Cuando ustedes se acuerdan, hemos revisado el modelo de la IES y la LM y hemos incorporado el flujo de capitales. Esos flujos de capitales generalmente estaban asociados a los niveles de producción, ¿no es cierto? Es decir, se comparaban tasas de interés nacional con la tasa de interés internacional y esa diferencia podía generar un flujo hacia arriba, hacia afuera o hacia adentro de la economía nacional, ¿no? Dentro de este modelito de la función de la IES y la LM. Ahora vamos un poco a salir de ese ámbito, solo del sector real, y vamos a incorporar al sector financiero, ¿no? Es decir, va a aparecer ahora el sector financiero como una explicación del modelo, ¿no? De la teoría. No es por si acaso el mercado monetario, es el sistema financiero, es el sistema de fondos prestables, el mercado de créditos, ¿no? Donde hay una tasa de interés activa y una tasa de interés pasiva. Como ustedes saben, por ejemplo, la tasa de interés pasiva lo fija el Banco Central de Reserva, pero la tasa de interés activa está libre de mercado en la economía actual, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo este fenómeno del flujo de capitales del exterior va a impactar en toda la economía y vamos a tener una serie de distorsiones en la economía nacional y los problemas que se van a presentar. Como les señalaba, habría que preguntarse qué cosa ha originado este flujo de capital. Y cuando uno empieza a analizar las fuentes, los supuestos o principios de por qué se ha generado este flujo de capitales, reitero, vuelvo a repetir, cuando ustedes han leído la lectura de Lacan en la parte de educación, de la administración y la acción crónica, no se habla de un flujo de capitales porque no existe en este momento. El flujo de capitales está anulado, está cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay un fenómeno que se ha generado en la economía nacional o en la economía mundial, que es por si acaso producto del desarrollo de la sociedad. Ese es el primer supuesto. Es consecuencia del desarrollo de la sociedad. O sea, no es un desarrollo de la economía nacional. Y ese es uno de los grandes problemas que Manfred nos criticó en su artículo, ¿no? En esa entrevista que le hicieron. Ahí lo que tenemos es un problema de que las teorías económicas están formuladas para economías cerradas, ¿no es cierto? Economías, si bien es cierto, tienen relaciones con el exterior, pero son economías que están cerradas. Es decir, se puede controlar la economía. Cuando uno habla del desarrollo de la economía mundial, prácticamente la economía pierde su control. No tiene capacidad de control. Peor economías como las nuestras, ¿no? En la sesión anterior me acuerdo que alguien me preguntó sobre ¿y por qué el euro, por ejemplo? Y vamos a ver por qué nacen esos mercados comunes. Y va a ser, por si acaso, una reacción frente a este desarrollo económico mundial, ¿no? A este desarrollo de la sociedad. Este desarrollo de la sociedad, desde el punto de vista de la economía, se refleja en el desarrollo de tres grandes mercados, ¿verdad? El mercado financiero, que se asocia al mercado de servicios, ¿verdad? El mercado de bienes y el mercado de trabajo. Son tres mercados importantes que en el proceso del desarrollo de la sociedad económica mundial han tenido su propia dinámica. Esos mercados también han desarrollado, es decir, estos mercados han desarrollado, pero no tienen, se puede decir, la sincronía de crecimiento, o sea, los tres no desarrollan al mismo tiempo. Lo que podemos ver, por ejemplo, en la economía mundial es que este desarrollo del sector financiero de este mercado más o menos
precedido esto. Y este desarrollo del mercado financiero es el que ha generado ese fuerte flujo de capitales que por si acaso ningún gobierno lo puede controlar. Por eso cuando alguien dice, no, ese es capital chileno, capital norteamericano, chino, hay que pensar dos veces si realmente es capital. Hoy en día el capital no tiene nacionalidad, por si acaso, producto del desarrollo del sector financiero. El otro mercado, este mercado de bienes, más o menos está entre 50 y 60% en su desarrollo. Pero hay un rezago respecto al mercado de servicios, al mercado financiero. Y el mercado laboral se ha quedado mucho más todavía. Siempre está entre el 30% o 40% de su desarrollo. Es decir, uno de los mercados que está bastante rezagado en el proceso de globalización es el mercado laboral, ¿no? Y vamos a ver cuáles son esas trabas que se presentan para que no desarrollen estos mercados. ¿Okay? Entonces, vuelvo a repetir, en este proceso del desarrollo de la sociedad mundial, desde el punto de vista, desde la perspectiva de la economía, se analizan tres grandes mercados: el mercado financiero, el mercado de bienes y el mercado laboral. ¿Okay? Tres grandes mercados en el cual nosotros estamos involucrados. ¿Okay? Entonces, antes de entrar un poco a discutir, quiero un poco aclarar qué es lo que ha pasado, cuáles son las consecuencias de este desarrollo desigual, ¿no? Y hay que analizar inclusive cuáles son las consecuencias del desarrollo de la economía mundial y de la sociedad mundial en cuanto a lo que es el diseño de políticas económicas. Porque hay que olvidarse de la forma como tradicionalmente diseñábamos economía, ¿no? Las reacciones frente al proceso de globalización, este es el otro supuesto que está acá, en el diseño de políticas públicas. Dentro de las políticas públicas está, por si acaso, la política económica. Hay políticas en el campo económico, en el campo social, en el campo jurídico, en el campo político, etc. ¿No? La globalización ha hecho que este diseño se modifique, ¿no? Antes nosotros, si se acuerdan ustedes cuando hemos analizado, cuando hemos señalado de que acá había una industria de bienes de capital y una industria de bienes de consumo, les estaba señalando de que el tipo de economías podían explicar a través del crecimiento endógeno el diseño de las políticas públicas o política económica, ¿no? Es decir, se basa en su propio esfuerzo, en su propio desarrollo y podía crecer y podía diseñar la política pública. Esto de alguna manera tenía un sistema de protección, ¿no? Por ejemplo, si había dos países, ¿no? Y producían los bienes A y B, la distancia entre estos países tenía una barrera natural, ¿cierto? Había el costo del transporte. Vamos a suponer que el producto A costaba 3 soles y acá costaba 2 soles. Y el costo del transporte acá es 2 soles. Entonces, para que este producto A llegue a este mercado, si ustedes le suman el costo del transporte, acá llegaría con 4 soles. Entonces, el costo del transporte, la distancia geográfica, era una protección natural. Por eso es que uno podía diseñar una política acá, no para este espacio, para este mercado, porque el propio espacio geográfico, al tener un alto costo de transporte, te protegía. No era necesario inclusive poner altas tasas arancelarias o parancelarias. Era suficiente que el costo del transporte te protegiera. Entonces, para que este país ponga el producto A en país X, simplemente si tú sumas el costo de transporte, su costo de producción, acá llegaba con 4 soles y salía del mercado, porque este producto tenía un menor costo. Igual podría suceder por si acaso con estos otros, ¿cierto? Si por ejemplo este producto que acá costaba 5 soles quería venir acá, el costo de transporte era 2, suman 7 y acá salía de este mercado. Es decir, el aspecto geográfico era una barrera natural. La pregunta es cómo se ha quebrado esa barrera natural. O sea, ¿qué ha hecho que el desarrollo de la sociedad mundial se quiebre esa barrera natural? Vuelvo a repetir,
cuando nosotros teníamos esta protección natural, ¿no? Este sistema, entonces uno podía diseñar la política económica para este país, independiente de este país. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el aspecto geográfico era una barrera natural que le protegía a este país. ¿Qué cosa ha sucedido en el desarrollo económico mundial? Los costos de transportes se han reducido. A esto es lo que se le ha llamado la revolución del transporte. O sea, no solamente ha habido, por si acaso, un desarrollo tecnológico, sino ha habido un desarrollo del transporte. Y al haber una revolución del transporte, ha acortado fuertemente los costos de transporte. Entonces, de lo que antes costaba, por ejemplo, traer acá 2 soles, ese costo de transporte pues se ha reducido a 0,50. Y entonces ahora este que costaba 2, se tiene 2,50 acá y te puedes sacar de acá, de tu propio mercado. Y es la famosa revolución del transporte. Ahí está todavía la primera revolución industrial, ¿cierto? O sea, la primera revolución industrial y la revolución del transporte prácticamente quiebran la forma tradicional de diseñar política económica. Ya no podemos nosotros pensar que tenemos una barrera natural y que en ese contexto no puede entrar al crecimiento endógeno. Se ha quebrado ese concepto. No solamente ha habido una reducción de los costos de transporte, sino a esto se ha agregado la revolución de las tecnologías de información y comunicación. ¿Cierto? Esto ha hecho que prácticamente inclusive estos espacios desaparezcan, especialmente para el sector financiero, porque en este caso funciona cuando son bienes o cuando la persona se va a transportar, especialmente en estos 2 mercados. ¿No? Cuando tú vas a transportar un bien, entonces el costo del transporte juega su rol. O cuando tú vas a ir a vender tu servicio de mano de obra a otro país, el costo del transporte juega su rol. Pero con la revolución de las tecnologías de información y comunicación, este de acá prácticamente quiebra todos sus costos de transacción. Hoy en día tú suficiente que tengas el código de tu cuenta internacional, ¿no? Y depositas en tu cuenta en euros o en dólares, y si quieres mandar a Holanda, a Suiza, llenas tu código de cuenta internacional y transfieres 200.000, 300.000 dólares o euros y lo mandas. Eso no cuesta nada. ¿Y eso qué cosa ha permitido? Eso ha permitido esto. No, la economía mundial se ha integrado espacialmente. Entonces, esta tecnología de información y comunicación prácticamente ha quebrado estas barreras, especialmente en el sistema financiero. Pues cuando alguien quiere hablar del sistema financiero, si no habla en ese contexto y sigue cerradito en su modelito de economía nacional, ya está perdiendo el tiempo. ¿Okay? Porque esta globalización de la sociedad ha hecho que ya no se pueda trabajar así el sistema financiero. ¿No? El sistema financiero tiene que estar trabajado integrado a la economía global. Si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Okay? Bueno, repetir por qué. Porque el desarrollo de la revolución de transporte y la tecnología de información y comunicación ha hecho que este sector se globalice. Y entonces hoy en día el capital se mueve para todo sitio. Vamos a ver algunas teorías de ese movimiento que tiene, pero eso ha hecho, vuelvo a repetir, estos 2 fenómenos. ¿Qué cosa ha hecho? De que finalmente los bancos centrales del exterior y los gobiernos no tengan control sobre el sistema financiero. Ya no pueden controlar el sistema financiero. ¿Okay? Por eso es que reactivamente actúan. No pueden actuar como antes provisoriamente. Por eso cuando uno se pregunta acá, la pregunta es, ya ustedes lo han leído, vamos a ver eso de la inconsistencia temporal, ¿no? Si la pregunta es acá habría que se podría hablar acá. Y esto es el tiempo real, por si acaso. O sea, tú machucas la tecla y ha pasado de tu cuenta a otra cuenta. Es en el momento, en tiempo real. ¿No es cierto? No es que hay que esperar 3, 4 meses, que ahí viene
inconsistencia temporal, no. Eso era antes, cuando no había pues, este tipo de tecnología, ¿cierto? Hoy en día, con esta nueva tecnología, tú machucas la tecla y aparece el dinero en China, en Alemania, en Estados Unidos, a donde tú mandes. No es suficiente que vayas al banco, les llamen la cuenta de internacional. Y te dan el código internacional, tú llenas ahí y envías. Y se acabó. ¿No? O sea, ya no hay lo que antes había. Esta revolución ha generado que ese sector se desarrolle enormemente. Esa libertad que tiene entonces te ha generado ese flujo de capitales. Hoy día nadie lo puede controlar. Cuando más o menos en la época que nosotros somos analizados, en los 70, 80, 90, cuando había todavía control sobre el sistema financiero, uno, por ejemplo, iba y pedía permiso al Banco Central de Reserva o le pedía los euros o esas veces eran dólares, necesito 200.000, te autorizaba el Ministerio de Economía y Finanzas y enviabas, ¿no? Hoy en día no le pedías permiso a nadie, ni al Banco Central de Reserva, ni al MEF, a nadie. Tú machucas, entras a tu cuenta, machucas tu tecla y salió. Entonces el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas ha perdido el control sobre el flujo de capitales. Y ese es el reto que ahora se tiene. Pues, vuelvo a repetir, si uno no analiza la economía monetaria, el sector financiero en ese contexto, estamos perdiendo el tiempo. Y es en ese contexto que vamos a analizar ahora. Cómo está globalizado el desarrollo financiero. ¿Okay? Entonces, esto ha generado flujo de capitales. Entonces, sin embargo, acá hay que diferenciar dos tipos de flujo de capitales. ¿Ya? Un capital especulativo y un capital que va a inversión. El capital especulativo es aquel que se asume, muchos de ellos, de los autores señalan, que es aquel capital que busca el lugar que hay mayor tasa de rendimiento. O sea, aquellas economías donde hay una alta tasa de rendimiento, ahí va el capital especulativo, ¿no? Y ese es el que se mueve rapidito. Este capital especulativo sufre intermediación financiera. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que entra al sistema financiero. En cambio, el capital de inversión no entra al sistema financiero. ¿Okay? Por ejemplo, las inversiones que ha hecho Chinalco, Bambas, las inversiones que se hacen en el sector agrícola, en la agroindustria, esos no entran al sistema financiero. Esos normalmente vienen como, toman cuerpo en la forma de maquinaria, equipos, ¿no? Y así ingresa al país. Eso se registra en la cuenta de capitales y en la cuenta de corriente, ¿no es cierto? La contrapartida de la cuenta corriente es la cuenta de capitales. Se entran 100 millones en maquinaria y equipo y eso se registra como una inversión extranjera directa, 100 millones en la cuenta de capitales, ¿cierto? Esa es la balanza de capitales. Es como que ahorita Chinalco, ¿no? Chinalco, por ejemplo, este año ya no ha invertido. Chinalco el año pasado, por ejemplo, trajo 4.000 millones en maquinaria y equipo. Entonces eso ha venido como ha ingresado por el lado de la cuenta corriente como importación, pero la contrapartida de eso ha sido en la cuenta de capital es una inversión directa, de tal manera que se equilibra la balanza de capitales con la balanza comercial, ¿cierto? Esa es la lógica. Eso es lo que viene acá. Por eso hay que diferenciar entre este tipo de capital con otro. El otro es un capital netamente especulativo. En este caso, en el capital que va a inversión, hay una teoría que sustenta de que ese capital que es inversión normalmente va a donde el capital está concentrado. O sea, ese no va a especular. Va normalmente a buscar un beneficio producto de la generación de riqueza. Y consecuencia de eso, y como consecuencia de ello, ese tipo de capital lo que busca es a ver dónde se ha consolidado el capital.
Porque donde se ha consolidado el capital existen mercados, ¿no? Existen soportes de infraestructura, etc. Y entonces es como decir que el capital llama al capital, ¿no? Y concentra mayor capital. Esa es una lógica que se tiene. Hay varios trabajos de investigación. Si ustedes entran a la CEPAL, ¿no? A la revista de la CEPAL, ustedes van a poder encontrar trabajos de investigación donde muestran de que el capital normalmente que va para inversión, para generación de riqueza, va hacia donde el capital se está consolidando, se está desarrollando. Es decir, no va a cualquier tipo de economía como tradicionalmente sostenía, ¿no? Entonces, esa es la característica que tiene el capital de inversión. Mientras el capital especulativo va a aquellos mercados donde rinden una mayor tasa de ganancias, se van a ir hacia esos mercados, ¿no? Entonces, eso es una primera característica. ¿Okay? Entonces, frente a esta problemática que nosotros tenemos, y frente a esta forma de diseño que se inicia de política económica, hoy en día, ¿cómo se diseña la política económica? Esa es la pregunta. Esa es la formación de política pública. ¿No es cierto? La formación de política pública, por si acaso, sea en el campo de economía, social, etc. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el primer punto? Diseño. Después viene formulación, evaluación, ¿no? Implementación y evaluación. Es de lo que normalmente, cuando uno diseña política económica, política social, etc., tiene sus 4 pasos. Normalmente lo que nosotros hacemos en teoría es esto de acá, solo estos dos. No, la implementación muy poco se ve y la evaluación peor todavía, ¿no? Nos hemos quedado siempre en el diseño y la formulación haya terminado nuestros esfuerzos como diseño de política económica. Pero cuando uno quiere implementar, quiere evaluar, no se ha hecho ese tipo de análisis. A todo esto es lo que se le llama, por si acaso, formación de política pública, política económica, si está en el campo de economía. La pregunta es, ¿cómo ha sido modificado este sistema? O sea, esta formación de políticas públicas y este desarrollo que hemos mostrado, ¿cómo han reaccionado los países? Y hay 2 formas que se han reaccionado, ¿cierto? Uno es formando los mercados comunes, como por ejemplo el mercado de la Unión Europea. La pregunta es, ¿qué cosa hace cuando uno pone un mercado común? Es decir, ya porque no puede contratar, entonces, ¿qué cosa hace? Todo el mundo sabe. América Latina no puede hacer lo que ha hecho los países del este asiático, lo que ha hecho Europa, lo que ha hecho Estados Unidos con NATO, ¿cierto? ¿Por qué América Latina seguimos desparramados? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Y simplemente buscamos tratar de ir económico para poder insertar en esos bloques económicos. Porque en Estados Unidos son los bloques económicos. ¿Cuándo se genera esto? Cuando los países pueden especializar. Por ejemplo, si acá tenemos el país X y el país Y, ¿en qué se va a especializar? En el cual puede tener ventajas competitivas, o inclusive comparativas y competitivas el país Y en la producción de algo. Y este deja de producir, ¿no es cierto? Y este otro produce B y este deja de producir B. Entonces, forma un solo mercado, genera una interdependencia, porque pueden intercambiar estos bienes. Porque la pregunta es bien simple, ¿no? 2 que producen papa, ¿qué cosa pueden intercambiar? Porque lo que había que preguntar es qué cosa produce en Perú, qué produce Ecuador, qué produce Bolivia, qué produce en Chile, y que podemos intercambiar entre nosotros. Y todos producimos lo mismo. Y somos ineficientes, inclusive pobres. ¿Cierto?
Eso no sucede, por si acaso, cuando se forma un bloque económico. Analiza el caso de Europa. Por ejemplo, Italia está especializada en textiles. Alemania, Inglaterra está especializada en maquinaria pesada. Uno analiza España, está especializado en turismo. Va a cada país y cada uno está especializado en alimentos. Y así. Cada uno se ha especializado y ha formado un solo bloque. Y ese bloque negocia con el resto, ¿no? Ahí viene el término de comercio compensado. Negocian con Asia, negocian con NAFTA. ¿Cuánto es el comercio compensado para proteger estos espacios? Es decir, cuando tú agrandas el espacio, puedes un poco protegerte, porque empiezas a integrarte y a especializar. ¿Cierto? Si acá hay un banco central de cero y otro acá, ahora se va a crear un megabanco. Este megabanco es el que va a crear una nueva moneda para que estos dos países interactúen. ¿No? Y ese es el caso del euro. El euro nace para reemplazar las monedas que tiene pues, Francia, Italia, España, Inglaterra, Alemania. Dejan de ser sus monedas, vuelvo a repetir por qué, porque este megabanco va a empezar a controlar el sistema monetario, el sistema financiero. Porque cada uno lo va a controlar. Hay experiencias que se ha hecho el estudio en el caso europeo y por eso Inglaterra se ha retirado del Tratado de la Unión Europea. Lo que se ha observado es que hay economías como la de Grecia, España, etc., Italia, que simplemente no quieren hacer caso a lo que hace el megabanco. Le dice debe tener un déficit de 1% y termina con déficit de 4 o 5%. Les dicen que no deben tener balanzas comerciales negativas y tienen balanzas comerciales negativas, y entonces este banco prácticamente no está pudiendo controlar todo este sistema, ¿no? Si hay países como Alemania, como Inglaterra, que no están de acuerdo porque ellos sí se restringen y los otros no. Y entonces acá viene ese tema de que ustedes leyeron uno de los artículos, ¿no es cierto? Hay que hacer lo justo y lo bueno y lo necesario, que es una alternativa, ¿no? Frente a la meta cambiaria, a la meta monetaria, ¿no? Dice, la otra de los es que se haga lo justo y lo suficiente y necesario. Y cuando uno analiza Europa, que son países desarrollados, no pueden hacer lo necesario. Peor en un sistema de corrupción como el nuestro, ¿no es cierto? ¿Alguien le puede encargar a uno que haga lo necesario? Va a ser lo necesario para robarlo, no va a hacer otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, esta política puede funcionar en el país. Eso no va a funcionar. Si acá, que son países que tienen valores más sólidos, no está funcionando, y por eso se están retirando algunos países del mercado común europeo, este Banco Central de Reserva está teniendo problemas. Hay una moneda que va a manejar todo este espacio, y eso tiene que ser controlado por un sistema. Entonces acá van a nacer este tipo de mega instituciones. Van a nacer una moneda que va a cubrir todo eso, de tal manera que pueda dinamizarse o manejarse todo ese espacio económico. Esa es una forma de responder a la política, de diseñar la política económica frente a este proceso de globalización. Pues la pregunta es, ¿y los países como los nuestros, cómo hemos reaccionado? ¿No? Esa es la pregunta bien simple. ¿Cuál es la reacción que han tenido los países como los nuestros? Vuelvo a repetir, nos unimos con Bolivia, con Ecuador o con Chile. ¿Qué cosa comercializamos y todos producimos lo mismo? No estamos especializados en nada. ¿Cierto? Por eso es que no se forman los mercados como los mercados. Se ha querido hacer Mercosur, se cae, se ha querido hacer el Pacífico, se ha caído. ¿Por qué? Porque los países no están especializados. No hay algo que los ate, los hunda. No hay algo que los ligue para comercializar uno con otro, ¿no? Claro, el caso de Chile, que hasta de la papa huancaína se quiere afrontar, ¿cierto? Entonces, mercachiles entre mercachiles no se pueden asociar. Tienen que ser economías especializadas. Eso es lo que pasa en Europa, eso es lo que ha pasado con el NAFTA, eso es lo que ha pasado en el este asiático. Cuando ustedes analizan a Corea, Taiwán, al mismo Japón, etc., cada uno está especializado en diferentes bienes, no todos producen lo mismo. China no estaba en cuenta, ¿cierto? Pues hoy día los tigres han dejado de ser una economía fuerte y ha aparecido un cajón, pues que es el chino, ¿cierto?
que es el más fuerte porque tiene pues 2.000 millones de mercado interno y se ha especializado en muchos aspectos y ha logrado pues un desarrollo, un crecimiento importante. Si la pregunta es, volvamos a lo que estamos señalando, algunos han reaccionado formando mercados mucho más amplios, ampliando el espacio, y en el caso de la economía peruana, como eso no se puede hacer y América Latina no tiene esa capacidad que hemos hecho, en vez de agrandar, más bien se ha achicado. Y ahí aparecen las políticas de focalización. ¿No? Entonces, y este es un aspecto importante, entonces. La pregunta es ¿por qué políticas de focalización? ¿Qué más implica la política focalización? Si yo no puedo agrandar y controlar ese espacio más grande, entonces achico el espacio. Y un espacio más pequeño, y no puedo controlar ese espacio más pequeño. Se hace lo inverso que han hecho los otros. Los otros se han integrado para que un espacio más grande pueda controlar y diseñarse una política económica. En cambio, acá que se ha hecho, se ha achicado el espacio. Y esa es una política de focalización. Por eso, cuando ustedes analizan las políticas sociales, los programas están asociados a pequeños espacios o a pequeños segmentos de la sociedad. Los programas sociales normalmente están asociados a lo que es pobreza y extrema pobreza. Entonces, la población que está en situación de pobreza y extrema pobreza deben ser los únicos beneficiarios de ese programa. ¿Qué cosa has hecho? Has focalizado. Cuando ustedes leyeron los trabajos de Oscar Dancourt de los 90, 80, las políticas no eran pues así, las políticas sociales, económicas, ¿no? Se subsidiaba el petróleo y se subsidiaba a todos. Subsidiabas el pan y subsidiabas a todos. Si está en situación de pobreza, no pobreza, le subsidiabas. Y todo aquel que compraba un pan recibía el subsidio. Comprabas un galón de gasolina, recibías el subsidio. Hoy en día no hay esas políticas generales que antes se llamaban. Pero a pesar de eso hay problemas, que ahorita lo vamos a ver. So, los programas sociales responden a eso. So, la pregunta es, ¿estamos teniendo éxito en estas políticas de focalización? ¿Qué está pasando con estas políticas de focalización? Así como que hay problemas que los países no pueden coordinar para que puedan tener déficits fiscales eficientes, iguales, puedan tener déficits en la balanza comercial iguales, ¿no? Y las barreras entre ellos no se traben, porque hay trabas todavía en el intercambio que hay entre esos países. También se han presentado problemas en la focalización, porque los pobres no están en un solo lugar, están dispersos, ¿no es cierto? De un departamento del país están dispersos los pobres, no están en un solo lugar. Y entonces, ¿qué cosa han nacido? Problemas de filtración. ¿Y qué cosa implican los problemas de filtración? Que hay familias que no deben estar en el programa y reciben el subsidio, ¿cierto? Y eso resta pues, presupuesto para aquellas familias que realmente necesitan y uno pueda apoyar su situación de pobreza o extrema pobreza, ¿cierto? Para que puedan lograrlo. Estas políticas no solamente han tenido problemas de inflación, sino han tenido problemas que finalmente han terminado en problemas crónicos, que el último lenguaje de las Naciones Unidas y de, ¿qué cosa le llaman? Resiliencia. ¿En qué consiste la resiliencia? Que la pobreza se ha vuelto crónica y esté en un mismo lugar. Y a eso ha contribuido mucho los programas sociales, a pesar que se ha focalizado, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, hay una tesis que se está trabajando acá en la facultad sobre el programa Juntos. El programa Juntos, ¿qué cosa implica? Que una familia que tiene un niño de 5 años pueda recibir un monto, creo que es 100 soles mensuales. ¿Para qué? Para que este niño de 5 años sea llevado al centro de salud, ¿no? Le controle y lo lleve permanentemente a que se eduque y lo alimente, ¿no es cierto? Ese es el programa Juntos. Se espera que este niño, después de unos 12 años, llegue acá a los 17 años, ¿no es cierto? En 17 años
¿Qué cosa se espera a este niño de 7 años? El que sea, pues, de repente un mecánico, un carpintero metálico o electricista, etc. Y en el caso de una dama puede ser de repente una chef o una técnica de farmacia, etc. Pero se espera de que este niño, cuando llegue a los 17 años, puede estar calificado. Y lo que se supone y se espera es de que en su ingreso de esta nueva familia sea mayor que el ingreso de esta familia antigua. O sea, el ingreso de este niño va a ser mayor al ingreso de su familia. Y entonces supera el tema de la pobreza. ¿Qué cosa te está diciendo? Pues acá en promedio 5 miembros de familia. Hay un niño de 5 años. A este le vamos a salvar. A los otros 4 van a morir como pobres porque no hay plata. Así de simple y de duro es la política. ¿Cierto? Sus padres, sus tíos van a morir, sus abuelos van a morir en situación de pobreza. Al que lo vamos a salvar es al futuro, al niño de 5 años. Esa es la filosofía que se tiene y está planteada por si acaso por las Naciones Unidas. ¿No? Nosotros siempre hemos aplicado lo que ya se ha experimentado en las Naciones Unidas y en otros países. Entonces, esta política se espera, vuelvo a repetir, de que después de unos 12 años o 10 años, este niño que ahora tiene 5 años, al estar bien alimentado, educado y haber ido a conservar su salud, pueda estar calificado y tener un mayor ingreso. Esto es lo que se llama, algunos que llaman a tener capital humano, ¿cierto? Pero acá hay que tener en cuenta, por si acaso, que esto genera oferta de mano de obra calificada. Lo que habría que ver es si hay demanda de mano de obra calificada en el país. Porque por el lado de la oferta tiene consistencia, pero cuando uno analiza si hay esa demanda, viene lo que el ministro de Economía y Trabajo ha dicho, ¿no? Los niños. Hay 4 millones de personas de entre 18 y 25 años que están calificados, etcétera, que no estudian ni trabajan. ¿Cierto? Si a todos los millones están con la teoría de capital humano, no dice que están mejor calificados y van a hacer trabajar. Es que es cuando se analiza solo el lado de la oferta. Si tú analizas el lado de la demanda y no hay demanda, simplemente queda desempleado. ¿Cierto? Esta resiliencia a la pobreza, con este diseño de políticas, se espera se pueda superar. Pero ¿qué ha pasado en el caso de la economía peruana? Las últimas tesis que se están realizando, por ejemplo, las niñas que han hecho uso de este programa, hoy en día han llegado acá, no se han calificado y han vuelto acá. Son familias en situación de pobreza y ahora son beneficiarios del programa. ¿Y qué cosa está pasando? El programa está fracasando. Pues se supone que esa niña debía ser técnica en farmacia, podía formar su familia y tener un ingreso y salir de esa situación y salir del programa. Pero eso no está sucediendo. Igual está sucediendo con los jóvenes. Entonces está fracasando la política. No, estamos gastando, pero está fracasando. O sea, la política de politización tampoco está ayudando demasiado. O sea, ahí viene un reto de cómo podemos ver los problemas que se presentan, a pesar que uno pueda focalizar la política. ¿No? Uno focaliza la política y todavía hay este tipo de problemas. Hay filtración, hay problemas de resiliencia y por si acaso son temas de tesis. ¿Qué se está fracasando? Porque el Estado, todas las políticas públicas no ha diseñado, digamos, la demanda, entonces ¿a dónde va a ir ese capital humano para formar? Claro, pues yo les señalaba, ¿no? Que probablemente los programas sociales, aquellos que hablan de capital humano y les gusta hablar de eso, estás hablando por el lado de la oferta. Pero si no hay una demanda, simplemente el exceso de oferta va a desemplear o va a generar el problema migratorio. ¿No es cierto? O sea, mucha gente va a tener que emigrar afuera. Entonces, no hay una compatibilidad en esas políticas entre lo que es la demanda laboral y la oferta. La política social está por acá, pues. En eso estamos de acuerdo. La demanda laboral, porque lo que está pasando en la minería. En la minería tú tienes este tipo de comportamiento.
empleo. Entonces acá te exigen mano de obra altamente especializada, pero cada vez en menor cantidad, y acá hay una oferta cada vez más grande. Entonces, este sector absorbe muy poco y el excelente simplemente queda como un desempleado. La pregunta es si algo se podría hacer por el área de la demanda. Eso obedece principalmente a la dinámica del crecimiento económico del país, ¿cierto? Por eso es importante el crecimiento, no por otra cosa, por cuánto absorbe mano de obra. Si no absorbe mano de obra, no hay crecimiento inclusivo. Si uno quiere reducir la pobreza, el crecimiento tiene que ser inclusivo. Ahorita vamos a ver sobre lo que es el crecimiento inclusivo. Pero voy a repetir algo para regresar al tema central. Estamos analizando los impactos del desarrollo de la economía mundial y especialmente la globalización de los mercados, su impacto en el diseño de las políticas públicas, sea en el campo de la economía, sea en el campo de la social, político, etc. ¿Cierto? Hemos visto que algunas economías, las que se han especializado, han formado por mercados comunes y con eso han enfrentado y tienen también sus propios problemas típicos de la forma como ellos se integran. En cambio, economías como las nuestras, especialmente las latinoamericanas, que no tienen ese tipo de desarrollo alcanzado, cada uno ha empezado a enfrentar, y estos son algunos textos de antropología que dicen las respuestas locales a los retos globales, así le llaman los antropólogos, ¿no es cierto? ¿Cuál es una respuesta local? Es focalizar, es centrar la atención en un pequeño grupo, un pequeño segmento de la sociedad o en un pequeño sector de la economía. Entonces, cuando uno toma estos ejemplos, en el caso peruano se ha hecho eso, por eso hoy en día no se puede hablar de políticas generales. Por eso cuando Ollanta quería nuevamente entrar a subsidiar de forma general, estaba yendo contra toda esta corriente. Porque ¿qué pasa cuando tú haces un subsidio general? Va a llegar a gente que no necesita, inclusive a espacios que no necesitan, como el caso de Venezuela, ¿no? Venezuela subsidia todo esto de pan, pero como el costo de transporte y el hecho cero esta defensa, este también recibe el subsidio. Entonces, Venezuela se carga el subsidio de este país y de este otro. Así de simple. Vuelvo a repetir, porque no puedes cerrar pues ese paso. Antes, ¿por qué uno podía subsidiar acá y se quedaba acá? Porque había esta barrera. Te defendías. No podía ir este subsidio acá. Ahora no, como no hay esta barrera, dale el subsidio y se viene hasta acá. Y eso es lo que pasa. Yo me acuerdo cuando era rector y Mazatico para Río Negro para ver, supervisar la facultad que estaba ahí, y la gasolina que recibía Loreto como subsidio, el petróleo se compraba en Río Negro y costaba la tercera parte que lo que cuesta acá en nuestra región. Entonces el subsidio no se queda en Loreto, termina subsidiando hasta donde el costo de transporte soporta. Eso es grande. Entonces, por eso es que aparece cuando le hacen el análisis a Quito, dicen, ¿cómo Quito consume 400 galones de combustible y está consumiendo en términos reales 800? Si su capacidad es consumir 400. Claro, pues esto es 400, pero los otros 200 se vienen acá y termina subsidiando, ¿cierto? Por eso es que no se puede hacer políticas generales. Hoy en día las políticas generales te generan altos déficits y fuertes gastos fiscales y te terminan deteriorando. Por eso es que se van estas políticas de focalización. ¿Okay? Entonces, estas políticas de focalización tienen problemas de filtración, es decir, hay gente que no debe estar y está, pues. El programa El Vaso de Leche, el programa Juntos, ¿no? Si hasta el hijo de la ministra quería entrar al programa de calificación, ¿no? De estos jóvenes, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de filtración que tenemos. No solamente tenemos problemas de filtración, sino tenemos problemas de resiliencia. Es decir, estos programas sociales, si bien es cierto, de alguna manera se han focalizado, se ha orientado el recurso, pero finalmente que igual se está terminando, que se está convirtiendo en una fuente de retroalimentación, en un círculo vicioso, ¿no? Y se está reforzando. Por eso es que los programas sociales siguen cada vez recibiendo más fondos, porque lo que se espera es más bien de ese fondo retirar.
y cada vez debe achicarse la población beneficiaria. Y acá está al revés, cada vez más grande la población beneficiaria, ¿cierto? Entonces, esto está generándose en el diseño de las políticas públicas, sobre todo cuando uno evalúa. Ese es el cambio que se ha generado producto de este desarrollo económico mundial. ¿Okay? Al quebrar estas barreras, ha entrado ese problema. El otro, siempre después de Donald Trump ha dicho, vamos a construir la muralla entre México y Estados Unidos, y la pregunta es bien simple, ¿y para qué ha formado el NAFTA? ¿Cierto? Porque el NAFTA es México, Estados Unidos y Canadá. Ese es ese mercado común. Ese mercado común negocia con Europa, con el mercado común europeo, y negocia con el Asia, ¿no? Se hace esa negociación, hace el comercio compensado. Cuando uno dice, ¿por qué están impidiendo, por qué quieren hacer la muralla de Estados Unidos? Porque gran parte de la población trabajadora de México está yendo a Estados Unidos. Entonces quieren cerrar esa barrera. Pero la pregunta es, ¿por qué solamente aceptamos esta globalización y esta no? Y eso viene de hace tiempo, por si acaso. Yo cuando fui a hacer el doctorado en Holanda, a mí no me reconocieron el grado de maestro de la Católica. Y eso que la Católica tiene, se puede decir, licencia o acreditación internacional, ¿no? Y llegué a Holanda y me dice, simplemente esto no sirve acá. Si quieres, tienes que revalidar. Yo tuve que volver a estudiar un año la maestría para que revalide mi grado en Europa. Si no, no valida. ¿Qué cosa está aquí? ¿El reflejo es eso? Eso, en este caso, políticas arancelarias que restringen este mercado laboral. Ustedes han visto algunas maestrías y doctorados de España que dicen, no, este diploma de maestro de todo solo sirve fuera de España, no sirve dentro de España. ¿Qué cosas estamos reflejando? Esto es. O sea, hay una restricción muy fuerte del mercado laboral. El mercado laboral no está desarrollado. Se supone que en una economía global, ese mercado debe ir a la par con el mercado financiero. Pero no va. Igualito está acá el mercado de bienes. Hoy en día no te pueden poner pues aranceles, ¿no es cierto? Porque está prohibido. Peor en el país. Ustedes escucharon la semana hace 15 días, los arroceros tomaron la carretera, la Panamericana Norte, pidiendo de que le apliquen aranceles al arroz importado, y el gobierno simplemente no le echó caso. De que estás en una economía donde está decretado que no hay el libre comercio. Entonces, ¿qué hace la economía europea, la norteamericana, para prohibir el ingreso de tu producto? Simplemente lo declaran, pues, de que está infectado con alguna enfermedad, ¿no? Que la roya del café, que la roya del plátano, del cacao, etc. Y prohíben. Porque superar un problema de ese tipo dura entre 7 y 8 años. Superar cualquier enfermedad de una fruta, de una semilla. Y con eso se protegen. O sea, no hay una protección arancelaria, sino paraarancelaria. Y este mercado tampoco está creciendo como debe crecer. ¿Cierto? Sin embargo, este es el que ha desarrollado más. Ese es el desarrollo desigual, por si acaso, de los mercados en una economía mundial. Pero está sucediendo, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de dinámica. De manera que entonces, este desarrollo alcanzado por el sistema financiero es que te ha generado este flujo de capitales. Vamos a hablar de este flujo de capitales. ¿Qué implicancias tiene en el caso de la economía global? ¿Okay? ¿Qué implicancias tienen los países y cómo han respondido los países? Ahí tienen ustedes una lectura que les estoy... ¿Por qué en el trabajo de Arturo no se hablaba de un flujo de capitales? Porque había en el periodo de ese desarrollo de la economía mundial. Todavía no se había canalizado la globalización, no había flujo de capitales y estaba construido. Pero estaba declarado en la palabra de nosotros colchudo, ¿cierto? Es decir, un tramposo que no pagaba y así que no estaba sujeto de crédito. El término más diplomático es inelegible, ¿cierto? El Perú era inelegible.
porque no pagaba sus deudas, no pagaba intereses, así que a nadie le interesaba venir a prestar. Y ese es el periodo en el que está. Pasa ese periodo, por eso quien lo declara elegible es Fujimori. Al reincorporarlo a todo el sistema financiero, lo declaran elegible al Perú y empieza este flujo de capitales hacia el país. Entonces, ahora lo que vemos es todo este desarrollo de la economía mundial. Por eso vuelvo a repetir, las herramientas se tienen que adecuar al desarrollo de una sociedad. Una herramienta no es eterna, va a tener que adecuarse permanentemente al desarrollo de la sociedad. Entonces vamos a analizar ahora, dado este contexto del desarrollo de la economía mundial, cómo se ha enfrentado ese flujo de capitales en las economías como las nuestras. Es decir, qué problemas ha generado en la economía. Esto va a ser importante, por si acaso, para entrar a discutir las lecturas que ustedes han leído. Este es un preámbulo que es necesario tener en cuenta para entender las dos lecturas que ustedes han realizado. Este de Bernal y de Liskin sobre el diseño de política económica. Conoce civilización. O sea, la respuesta ha sido vuelvo a repetir, este es capital especulativo. Es lo que le conocen como capital caliente, capital golondrino. Ahí tiene varios términos en la literatura que ustedes van a revisar. ¿Okay? A ese tipo de capital. No me estoy refiriendo, por si acaso, al capital que viene a acumulación, a generar riqueza, sino a aquel que viene a especular. ¿Okay? Entonces, cuando este flujo de capitales es positivo, ¿qué cosa te puede crear? Primero, el retraso cambiario. Y eso facilito, ya hemos visto, ¿no? En la primera parte del curso, en la segunda, ¿qué cosa te genera un retraso cambiario? Va a decir, cuando se aprecia el tipo de cambio, te va a generar problemas en la balanza comercial. Va a incrementarse las importaciones y se va a reducir las exportaciones y te va a crear un saldo en la balanza comercial negativo, ¿cierto? Si el retraso cambiario no es otra cosa que el tipo de cambio se aprecia. ¿Y esto qué cosa te hace? Te hace que caigan exportaciones y sube importaciones, ¿cierto? Esto te va a generar un saldo en la balanza comercial negativo. ¿Y esto qué cosa va a generar? La reducción de las reservas internacionales. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo es posible que en estos tiempos, en la economía peruana, nosotros tengamos déficit en la balanza comercial, déficit en el presupuesto del Estado y no tenemos problemas de inflación, que sí sucedía en la década de los 70, 80, 90. Ahí era suficiente que tengas déficit en el presupuesto del Estado y déficit en la balanza comercial y entrabas a problemas. Y ustedes lo han visto en la lectura de Dancur, ¿cierto? Cuando tenías déficit en la balanza comercial, ¿qué cosa pasaba? Tenías este problema. En esas épocas, una saldo en la balanza comercial negativo. ¿Qué pasaba? No existían reservas internacionales en el país, o eran mínimas, ¿cierto? Entonces, para poder un poco superar ese déficit y no perder las pocas reservas que teníamos, ¿qué cosa se hacía? Se devaluaba el tipo de cambio, ¿cierto? ¿Cuál era la idea? Que al devaluar, entonces, esperábamos incrementar exportaciones
si reducir importaciones y corregir este déficit. Pero este incremento de tipo de cambio te crea un incremento de precios y que genera un proceso inflacionario. O sea, había recesión, la inflación, como hemos visto, ¿cierto? Pero por lo menos está clarito el impacto sobre la inflación. Cuando tú tenías un déficit fiscal, que el gasto era mayor que el ingreso, producto de los subsidios que ibas a generar, esto impactaba acá. Entonces, ¿qué cosa tenías que hacer? Reducir el gasto público. Y esto que ibas a generar, recesión. Te generaba desempleo y tenías problemas, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿y por qué el gasto público era más alto que el ingreso? Por estas políticas generales y que se subsidiaban todos los bienes en la economía. Entonces tenías estos problemas. Al querer controlar la economía, finalmente tenías problemas de inflación y recesión al mismo tiempo. Y esa era la estanflación, ¿no? Hoy en día la pregunta es, ¿por qué no sucede eso? ¿Tienes déficit acá? Este año, ¿cuánto es el déficit acá? ¿Tienes déficit acá? Y la pregunta es, ¿y por qué no se reduce la economía? ¿Por qué no suben los precios? ¿Por qué no sucede lo que sucedía en los 80, 90 en nuestro país? ¿Qué ha pasado? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cierto? Pues lo digo. El cambio de las estructuras, el desarrollo de la sociedad, cambia las condiciones económicas estructurales y genera nuevas formas, nuevas dinámicas de estos fenómenos. Entonces, cuando nosotros analizamos estos flujos de capital, este incremento va a generar este proceso. La pregunta es, ¿cómo han reaccionado los países? Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿cómo ha sido su reacción? Su tasa de ganancia o intereses, vamos a suponer, a mayor a la tasa de interés internacional. ¿Cierto? Vuelvo a repetir, esta diferencia es lo que hacía que el capital internacional vaya hacia Chile a especular, ¿cierto? Es que no se ha hecho Chile, lo que ha hecho es entonces, a ver, diferenciemos el nacional de una instancia internacional y este es el beneficio extraordinario que va a tener. Ya. A esto hay que aplicar un impuesto a la renta equivalente. Este es 2%, el impuesto a la renta va a ser 2%. Es igual a esto. ¿Cuál ha sido la ventaja de Chile? Ha captado como ingreso por impuestos y evitado que ingrese el flujo de capitales. ¿Cierto? Esa es la forma como ellos han esterilizado. ¿Ok? Esa es la forma como ellos han esterilizado ese flujo de capital que hasta ahorita sigue por si acaso moviéndose. ¿Cierto? Y eso, vuelvo a repetir, le ha permitido a Chile no solamente controlar el flujo de capital, sino tener un ingreso extraordinario para el Estado. Porque hay un impuesto que se ha aplicado al capital especulativo. Y eso ha paralizado porque a Chile va a ir fácilmente capital especulativo. Y mantenían esta paridad. Y era 1 a 1. ¿Cierto? Ellos se pusieron que aumenta, dicen, un peso argentino igual a $1. Y listo. Y así manejaron su política de esterilización. ¿Tenía algún costo? No tenía un costo salvo la emisión de dinero. El problema acá fue cuando este capital se iba. Cuando este capital se fue, esto había que reducir. Y la pregunta es, ¿en qué momento ha sucedido eso? Y eso sucedió, por si acaso, cuando el actual que está han pedido al Congreso, ¿no?, de argentino, de que vaya preso a la quecha. ¿Qué cosa es eso? Hizo la burrada que hizo Alan García acá, ¿no?, el corralito financiero. Simplemente se confiscó los depósitos en dólares del público y con eso se quiso pagar la deuda pública. Y generó ese movimiento y
el capital especulativo se aumenta. La pregunta era cómo yo reducí esto del 20%. Para mantener esta paridad. Ya viene el problema. No lo pudieron mantener y el tipo de cambio empezó a devorarse, ¿cierto? Empezó a subir esto. Y Argentina entró en procesos inflacionarios fuertes. Y es lo que aprovechó con su ministro de Relaciones Exteriores de PPK de jugar con el riesgo cambiario. No venía acá, compraba dólares, se lo llevaba allá y lo vendía. Y por la diferencia ganábamos. Ese es un negocio que surge, por si acaso, cuando hay ese tipo de problemas en una economía. Y este fue el problema. El problema es cuando se va capital, no es cuando viene, sino cuando se va. ¿Cierto? Y esto, vuelvo a repetir, ha generado fuerte desestabilización en la Argentina. Tiene altos tasas de inflación, a sobre 2 dígitos. ¿Cierto? Pero así reaccionaron ellos. Ellos así establecieron el flujo de capitales, ¿no? O sea, cómo controlar el flujo de capitales. En el caso peruano es distinto. El caso peruano no tónico, el caso chileno ni el caso argentino, sino se hizo una particularidad. Y la particularidad es que tenemos nosotros, producto del haber sufrido el fenómeno hiperinflacionario, tener un síndrome de oferta monetaria, ¿cierto? O sea, nosotros no queremos mover la oferta monetaria, porque si no, podemos caer nuevamente en ese proceso inflacionario y hiperinflacionario. Entonces, para poder un poco mantener el tipo de cambio, ¿qué cosa ha hecho el caso de la economía peruana? Entonces, si este tipo de cambio, por ejemplo, vamos a poner 3.0 y venía $1 millón, es decir, este se incrementaba en 1 millón, entonces tú tienes acá 3 mercados. Mercado nacional, de moneda nacional, moneda extranjera y bonos nacionales. ¿Cierto? Entonces, ¿qué cosa ha hecho el? ¿Cuál es la política de estabilización que nosotros hemos aplicado? Venía acá, 1 millón, se incrementaba en $1 millón. ¿Cierto? Venía ese flujo especulativo, ¿acaso? ¿Qué cosa ha hecho el Banco Central de Reserva? Se ha vendido al tipo de cambio, ha vendido bonos por un valor de 3 millones de soles. Pues eso, para que ustedes vean, préstense, si tienen a sus papás en las CFPs, presten sus hojas de resumen y ahí están los bonos que las AFPs le han comprado al gobierno. Porque te aseguran una tasa de interés del 3, 4%. Acá te ponen un 3% y te ponen un toque, ¿no? Te dicen, un bono vale 100.000 al 3%. Las AFPs se han ido comprando eso, ¿no? Porque los bancos están pagando 1% al año. El gobierno te paga el 3% y compras y tienes. Paralelo a esto, nosotros nos hemos planteado, y ahora viene, ustedes han leído, las famosas metas, ¿no es cierto? Nos trazamos metas inflacionarias, metas cambiarias, y en el caso del Perú, uno de ellos ha sido la meta cambiaria, ¿cierto? Es decir, el tipo de cambio. Y como dice en el artículo que ustedes han revisado, estas metas no se definen como la década de los 70, 80, en función a un punto fijo, sino a un rango, ¿cierto? Ustedes sacan una meta de tipo de cambio. Fijas un tipo de cambio máximo y un tipo de cambio mínimo, ¿cierto? Y en ese rango se debe mover el tipo de cambio. ¿Okay? O sea, paralelo a este tipo de política de estabilización, tenemos ese tipo de diseño de política económica. ¿Okay? ¿Qué ha pasado en el caso de la economía peruana?
conforme ha venido este flujo de capitales hacia el país, estos han venido atendidos a caer. ¿Es cierto? Es decir, por ejemplo, ahorita cuánto es el tipo de cambio, 3.24. Está por debajo de este mínimo. Está por acá. O sea, no está en el rango que se ha trazado como meta. ¿Cierto? Producto, vuelvo a repetir, un flujo de capitales que vienen del exterior al país. Y por si acaso va a ser producto de este tipo de esterilización, ¿no? Es lo que hay que un poco quebrar. Lo que hay que analizar acá es, ¿realmente esta política de esterilización solamente que crea este problema? La pregunta es, y como vamos a ver cuando analicemos el sector financiero, ¿qué cosa va a impactar sobre la tasa de interés activo? Sobre todo en moneda nacional. Y como tenemos dos sistemas, hay una tasa de interés activa en dólares, cuando este sube por aspectos de sustitución, esta tasa de interés, al ser igual a la tasa de interés internacional, se va a mantener como estanque. Entonces, la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés internacional cada vez va a crecer. Y eso va a alimentar un mayor flujo de capitales. ¿No? Esto se va a comportar como si fuera un mercado de precios fijos, de precios flexibles, y esto como si fuera un mercado de precios fijos. Entonces, si acá tú tienes una oferta de dólares, producto de lo que nosotros depositamos en el sistema, y acá hay una demanda, esta diferencia, ¿qué cosa es? Flujo de capitales. Cuando sube la tasa de interés, producto de esta política de esterilización. Pero ¿qué pasa cuando nosotros esterilizamos en la economía nacional ese flujo de capitales? El gobierno empieza a competir con el sistema financiero. O deposito yo en el sistema financiero, o le compro el bono al gobierno. Si le compro el bono al gobierno, entonces dejo de depositar en el sistema financiero. Entonces, esta oferta de depósitos se contrae. Y la tasa de interés activa sube. Como esta tasa de interés internacional no sube, entonces esta demanda de crédito se va a incrementar. Y el flujo de capitales se va a incrementar. Y la pregunta es, ¿y quién trae esos flujos de capitales? El mismo sistema bancario. O sea, está autorizado el banco de crédito, el Interbank, el BBVA. Si ellos tienen un exceso de demanda, simplemente prestarse del exterior y traer acá y prestar. ¿Es cierto? O sea, ya no son bonos como hemos visto en la IES y la LM. ¿Se acuerdan ustedes? En la IES y la LM la diferencia entre la tasa de interés nacional e internacional era el rendimiento de los bonos. Si reducía el rendimiento de los bonos del exterior, yo lo devolvía y generaba un flujo de capitales hacia afuera. ¿Cierto? Acá no. ¿Quién trae esto? El mismo sistema financiero, por si acaso. O sea, el banco de crédito, el Interbank, o el BBVA, cualquier banco, Scotiabank, cualquier banco, si ve que su demanda de créditos por dólares es grande, simplemente se presta del exterior, trae acá y especula. ¿No? Y entonces este flujo de capitales se ve alimentado por esta dinámica del sistema financiero nacional. ¿No? Entonces este flujo, en vez de contraerse, sigue viniendo. Es como que tú quieres embalsar, que sobrepasa, vuelta en balsa, sobrepasa, vuelta en balsa, sobrepasas. ¿Cierto? Y algunos quieren argumentar que esta tasa de interés activa en moneda nacional es el riesgo Perú. No es riesgo Perú, por si acaso, es producto de estas políticas de esterilización. Cada vez que esterilizas, esto se contrae y va subiendo la tasa de interés activa. Esto impacta sobre la demanda de créditos en dólares porque es más barato. Ahora que está apreciado, mejor todavía. Cada vez se demanda más, se demanda menos créditos en moneda nacional, se demanda más créditos en moneda extranjera. Entonces, este flujo de capitales empieza a venir más y tú tienes que seguir esterilizando, porque si no te aprecia el tipo de cambio, si no estás acá. ¿Ok?
sea, la pregunta es, ¿estamos haciendo bien o no? ¿Cierto? Entonces, acá tienes este problema. Este flujo de capitales te está trayendo este problema. No estás cumpliendo esta meta monetaria o esta meta cambiaria. ¿No es cierto? Igualito sucede con la tasa de inflación. Te trazas una meta inflacionaria, tienes una meta, te trazas una inflación máxima y una inflación mínima. Y cuando se aprecia el tipo de cambio, la inflación se cae por acá. Si la tasa de inflación está por debajo de lo que se espera. Ha habido años inclusive que ha habido procesos deflacionarios, ¿cierto? El precio ha bajado por debajo de lo que debía de bajar. Entonces, acá tú tienes este problema. Entonces, así te trazas metas inflacionarias, metas cambiarias, esta política de estabilización no te permite lograr estas metas. Empieza a distorsionarse. ¿Okay? Pues ahora lo que quiero un poco es, dado este análisis que se ha hecho, entrar al análisis de estas políticas. ¿No? Ya ahí tienen ustedes cuáles son las políticas de estabilización y cuáles son los impactos que tienen en la economía. Ahora analicemos estas políticas, como dice Bernanke y Frederick Westing. ¿Esto es para controlar la inflación? ¿Se puede controlar realmente la inflación? Esa es la pregunta. ¿Cierto? ¿Cuál es la premisa que tiene para poder decir que sí se puede controlar la inflación a través de una nueva estructura de política monetaria o en el diseño de metas inflacionarias y metas cambiarias? ¿Cuál es el supuesto básico que se tiene? ¿No? Quería llegar a eso, a las lecturas que ustedes han hecho, porque si no se tiene todo este antecedente, es fácil, uno puede llegar a una interpretación no adecuada de ese tipo de propuesta que se tiene de los presidentes de los bancos centrales de reserva, ¿cierto? A ver, vamos a ver hasta cuánto le comprendieron a Frederick Westing y a Bernanke. A ver, Aguilar Matos, la que se tiene ahí en la lectura para diseñar estas políticas. ¿Por qué una meta inflacionaria es consistente, dice, en una economía? ¿Sobre qué supuesto está? ¿Sobre qué premisa? A ver, Cárdenas Capcha. Gerson, ¿está? ¿Cuál es esa premisa? ¿Cuál es el supuesto para que esas políticas que están diseñadas, o estas metas inflacionarias que se diseñan, cuáles son las premisas? ¿Cuáles son los supuestos? Está explicado por si acaso eso. Cárdenas Palacios, ¿está? Cárdenas Palacios, ¿no está? Casimiro Gómez. A ver, Casimiro Gómez. José, ¿cuáles son esas premisas? Del manejo de la demanda agregada va a ir a inflación. De manera que si eso es seguro, dicen, si eso va a suceder en la economía, entonces lo más consistente es que tú fijes una meta inflacionaria. Así de simple, está bajo ese supuesto. Ya hemos visto cuál es ese supuesto, ¿no es cierto? Tienes una oferta agregada rígida. Pues acá viene una contradicción. A ver, 5 puntos sobre el examen. Es el tercer examen. ¿Cuál es esa contradicción? Pues voy a repetir. Hemos analizado, para recordar, porque todas las lecturas están interrelacionadas, por si acaso, es un sistema. Vuelvo a repetir porque esto tiene todo un sistema de supuestos, no es
No es simplemente que yo diseñe y se acabó el cuento, ¿no? Ya les he señalado, por si acaso, todas las teorías tienen supuestos, tienen principios. Si no identificas esos supuestos y principios, no tendría lógica. Lo que habíamos visto es de que, por ejemplo, cualquier incremento de la demanda agregada en el corto plazo puede generarte un incremento de producción, pero en el largo plazo todo va a terminar acá, ¿cierto? Y esto se observa en la curva de Phillips. En el corto plazo hay un trade-off, un intercambio entre inflación y desempleo. A mayor inflación, menor desempleo. Eso puede darse en el corto plazo, ¿cierto? Pero en el largo plazo tienes esto. Este es en el corto plazo. Cualquier incremento va a terminar acá. Vas a pasar de F sub 0 a F sub 2. Esta es la famosa inconsistencia temporal. Que en el corto plazo uno puede tener la ilusión de que va a crecer la producción, pero en el largo plazo todo va a terminar en inflación. Ese es el supuesto que tiene esa teoría. Pues vuelvo a repetir, cualquier teoría, cuando uno lee, lo que tiene que ver es saber sobre qué supuestos, sobre qué principios está construido para entenderlo. Si no hacen eso, están viendo con un chiste de Condorito, ¿cierto? Este es el supuesto que tiene. Esta es la premisa. Esta es la famosa inconsistencia temporal. Que en el corto plazo tú puedes incrementar, pero en el largo plazo vuelve. Y todo va a inflación. Si es así, dice, si es así lo que va a suceder, entonces uno puede definir una meta inflacionaria. ¿Cierto? Porque saben lo que va a terminar. Es preferible tener una meta inflacionaria sabiendo que vas a terminar en procesos inflacionarios. Pero acá, ¿cuál es el supuesto que está? Además de eso, pues me está preguntando 5 puntos sobre el examen. ¿Cuál es la inconsistencia de lo que se quiere hacer allá con el análisis que está haciendo el autor? Porque la pregunta es, ¿para qué se trata de fijar esto? ¿Cuál es el objetivo? A ver, 2 puntos sobre el examen. ¿Cuál es el objetivo de tener esa meta inflacionaria? Uno primero, ¿no? ¿Qué problemas hay en fijar esa meta inflacionaria? El objetivo de la meta inflacionaria es Disculpa un poquito. crear credibilidad en la emergencia económica. O sea, que esas variaciones de la inflación no sean tan adicionales como para la economía. O sea, tengan esa... A ver, esto inclusive en la sesión anterior lo expliqué un poco, pero no está por ese lado. Ese es uno de los objetivos que tiene este tipo de diseños de política. La estabilidad de precios. Eso es lo que buscan, ¿cierto? O sea, el objetivo es que se tenga estabilidad de precios. ¿Ok? Hay una estabilidad de precios. Ese es el objetivo. Y por eso dicen, si se tiene estabilidad de precios, ¿cuál es el impacto que se puede tener en la economía? Que crezca. O sea, hay un crecimiento. Y si hay estabilidad de precios, hay crecimiento. Por eso la pregunta es bien simple, ¿no? Pues esa es la contradicción. Si hay crecimiento, si esto se ha supuesto que está rígido, esta oferta de largo plazo, ¿cómo se mide el crecimiento en esta teoría? Si está suponiendo que está rígido a largo plazo, ¿cómo puedes hablar de crecimiento?
crecimiento es incremento de producción, ¿no es cierto? Si tú estás suponiendo que en el largo plazo este está rígido, ¿cómo hablas de crecimiento en el largo plazo? ¿Cómo quiebras este supuesto? Por eso se contradicen los monetaristas. Dicen, si tienes estabilidad de precios, o sea, te trazas una meta inflacionaria porque sabes que todo en el largo plazo va a terminar en inflación. ¿Y para qué te trazas una meta inflacionaria? Para tener estabilidad de precios. Y supuestamente la estabilidad de precios te lleva al crecimiento, que después se desmienten los mismos que escriben, ¿no es cierto? Porque dicen, no está nada demostrado que entre estabilidad de precios y crecimiento existe una relación. Ellos mismos señalan en el artículo que ustedes han revisado. Dicen, no hay ninguna relación clara, no hay ninguna investigación realizada en el que diga que la estabilidad de precios te lleva al crecimiento. No hay. Se intuye que puede haber eso. Entonces, ¿cómo afirman que tiene que tener estabilidad de precios? O sea, tiene varias inconsistencias ese tipo de trabajo, ¿eh? Siendo presidente de los bancos centrales de reserva. ¿Cierto? Primero te dice que para llegar a ese proceso inflacionario a largo plazo, que esta oferta está rígida en el largo plazo. Si no, no llegarías a esto por si acaso. Si hablas de crecimiento, esto no está rígido. Esto se está moviendo. Entonces, no llegas a esto. Si ese supuesto no está bien. ¿Cierto? Segundo, cuando uno traza esta meta inflacionaria, lo que dice es, trazamos esta meta inflacionaria para tener estabilidad de precios. Y supuestamente esta estabilidad de precios te llevaría al crecimiento, al incremento de la producción. Y ellos señalan, no hay ningún trabajo de investigación que muestre que hay esta relación. Que la estabilidad de precios implique crecimiento. ¿Ok? ¿Cómo tratan de salvar esa explicación? A ver, 5 puntos sobre el examen. ¿Cómo salvan esa explicación? Por eso vuelvo a repetir, cuando ustedes vean los artículos, vean las investigaciones, fíjense en sus principios, en sus supuestos. Porque sin tomar en cuenta eso se lee, pues me van a vender gato por liebre, ¿no es cierto? Y ustedes son profesionales, pero ustedes no lo pueden vender gato por liebre. Ustedes se están formando para profesionales, no se están formando por si acaso para repetir. ¿Puede ser usted salario real? ¿Y eso qué supone? Entonces que el mercado laboral es un mercado que tiene que ser flexible en los salarios reales. Por eso es que señala que no debe haber una inflación igual a cero. Esto se relaciona con los salarios reales, que deben ser flexibles. La pregunta es ¿por qué? Porque si no, no lograrías incrementar la producción. La lógica es que hay que golpear el salario real para que se incremente la cantidad de los hombres que estés trabajando. Porque eso se asume que es un mercado de competencia perfecta del mercado laboral. Y si tú quieres que la gente descanse menos, ya pues, págale menos, ¿cierto? Nominalmente le vas a incrementar, pero en términos reales va a caer su salario, pero va a tener que trabajar más. De esa manera tú vas a tener mano de obra en este sistema. ¿Okay? Por eso habla que la inflación no puede ser igual a cero. Por eso habla inclusive, eso inclusive te llevaría a procesos deflacionarios, dice. ¿Cierto? Fíjense ustedes, por si acaso una teoría, una investigación no es gratuita, tiene toda una teoría que está explicando, está sustentando. Por eso es que vemos diferentes herramientas, diferentes teorías. Si no, sería suficiente una teoría. ¿Okay? Entonces la inflación no puede ser cero. Por eso habla que podría estar entre 2, 3, 4%. Eso depende, dice, de lo que fije la autoridad respectiva, ¿no es cierto?
Este puede ser 2%. ¿No? Y se fija en un rango. No se fija puntualmente. ¿Qué es la diferencia, por si acaso, con las décadas pasadas? En las décadas pasadas tú fijabas puntualmente la inflación. 5%. Acá no es el 3%, pero por encima, o 2.5 o 1.5. Entre ese rango va a estar la inflación. Así señala, ¿cierto? Esa dice la experiencia de los países que han aplicado este tipo de políticas. ¿Okay? Entonces, arriba puede estar en 2.5 y abajo en 1.5. Entonces, lo voy a repetir. Cuando nosotros tenemos flujo de capitales, nos venimos por acá. Inclusive tenemos procesos deflacionarios, menos 1%. Estás por acá todavía. Hace 2 años tuvimos procesos deflacionarios en el país. La pregunta es, ¿qué pasa cuando tienes ese tipo de consecuencias? Antes de entrar a eso, volvamos al punto. Les señalaba que había un conjunto de supuestos que señalan por qué la meta inflacionaria es importante en una economía. ¿No? Y hay un consenso de parte de los presidentes del Banco Central de Reserva para estar de acuerdo que sí, efectivamente, una tasa de inflación controlada a través de una meta inflacionaria puede ayudar a que una economía crezca, ¿no es cierto? Y relacionan la estabilidad de precios con crecimiento. Les había señalado de que en el supuesto que tienen ellos, de que ellos están al comienzo y lo repiten 3, 4 veces y trata de repetirles 1000 veces con inconsistencia temporal, ¿no? Es decir, no se puede manejar la demanda porque hay inconsistencia temporal, no se puede manejar la demanda porque hay inconsistencia temporal. Los shocks internos tienen inconsistencia temporal. ¿Qué cosa es la inconsistencia temporal? Que en el corto plazo tú puedes incrementar y en el largo plazo se contrae y todo llega a inflación. Esa es la famosa inconsistencia temporal. ¿Okay? Pero ¿por qué? ¿Bajo qué supuesto funciona esto? Que la oferta agregada en largo plazo está como está. Si no supones esto, esa inconsistencia temporal desaparece. No habría. Entonces, si ya tienes tú acá fijo la oferta de largo plazo, ¿cómo puedes crecer? Lo que crecimiento es cambio de producción, no es otra cosa. ¿Okay? Es la primera inconsistencia que tiene este tipo de explicación. El otro está de que no te puedes fijar una tasa de inflación igual a 0, porque si no, no podrías manejar los salarios reales. ¿Y cuál es el objetivo de manejar los salarios reales? De tener un mercado laboral que pueda aportar a los hombres si es que hubiera crecimiento. ¿Okay? El otro está de que señala que debe haber una estabilidad de precios. Y de acuerdo al consenso que se tiene, esta estabilidad de precios, ¿qué cosa te llevaría? Al crecimiento. ¿Okay? Sin embargo, ellos mismos señalan de que no hay ninguna investigación que clarifique que realmente la estabilidad de precios te lleve al crecimiento. Si no, habría que preguntarse en Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tasa de inflación que tiene Estados Unidos? Sí, ha habido años que ha sido negativo. Ha habido procesos deflacionarios. ¿Y por qué no crece Estados Unidos? Desde el 2007. Si es que la estabilidad de precios significa crecimiento. ¿Cierto? Lo que se quiere justificar es que la estabilidad de precios te va a permitir controlar la inflación. Ese es lo concreto. ¿Ok? Entonces ahora la pregunta que viene es, ¿cómo superan ese problema? ¿Cómo de alguna manera salen de ese embrollo? Es decir, bueno, si no está clara la relación entre la estabilidad de precios y crecimiento, entonces ¿cómo explicamos ahora el crecimiento? ¿Cómo entra en juego el crecimiento? Y eso tiene que ver con la primera lectura que ustedes hicieron en el curso. ¿Sí? Por eso es que desde la primera lectura tienen que leer, pues. No, es todo un conjunto de artículos y de investigaciones que están integrados. ¿Cómo resuelven eso? Y vuelvo a repetir, tiene que ver inclusive con la primera lectura.
cuando ustedes han revisado de Alessandro Quisol sobre la noción de equilibrio, de John Eaton, ¿no? Sobre esos cambios que se hacen. ¿Cómo tratan de resolver ese problema? ¿Okay? Es decir, cómo la estabilidad de precios se modifica, porque ahí empieza a aparecer pues, las expectativas. Si no, no aparecerían las expectativas. ¿Cuáles eran? A ver, 5 puntos sobre el examen. ¿Sí? Podría ser que la inversión no va a afectar a la demanda agregada. Y si es que no afecta a la demanda agregada, o sea, si la inversión va a ser un factor externo, no se va a llevar a este modelo que estamos diciendo, la estabilidad del precio. Más o menos, por ahí está la explicación. A ver, otra opinión. Tiene que ver con inversión. ¿No es cierto? Porque el crecimiento está ligado estrictamente a inversión, no a estabilidad de precios. Porque la estabilidad de precios no te va a asegurar nada. Si no hay inversión, así esté estable, ahí tienen países en Latinoamérica que no crecen, a pesar de que sus precios están estables. ¿Cierto? Entonces, el lado del crecimiento, por si acaso, crecimiento es incremento de producción. Crecimiento existe siempre en cuando tú inviertas. Incremento de los stocks de servicio de capital. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta, vuelvo a repetir ahí, es de que la inversión trae atado innovación tecnológica. ¿Okay? ¿Y esta innovación tecnológica qué impactos tiene? Sobre los coeficientes tecnológicos. Te reduce la mano de obra, te reduce la cantidad de materia prima, te reduce la cantidad de recursos naturales. O sea, la tecnología no es por si acaso aparte, por eso les señalaba en sesión anterior. Cuando uno analiza en la economía mundial, ¿qué cosas se ponen en el mercado? ¿Qué tipo de tecnología se pone y uno puede comprar en el mercado? Tecnología que es ahorradora de mano de obra, eso ha sido creado por esos investigadores. ¿No? Supóngase que yo me hubiera quedado en Holanda, yo no hubiera inventado pues, una tecnología para ahorrar mano de obra, porque hay, o capital, porque hay capital como cancha. Lo que falta es mano de obra. Sería ilógico que yo utilice abundante mano de obra y ahorre el capital. Ahí lo que voy a crear es una tecnología que te utilice todo el capital posible y te ahorre lo máximo posible la mano de obra. Cuando viene al Perú esa tecnología, tiene un mundo al revés. No hay capital y hay un montón de mano de obra. Y en vez de resolverte, te crean problemas. Así que la tecnología no es tan simple. Esto, por si acaso, está en Francis Stewart. Macropolíticas para una tecnología apropiada. Cuando uno trae este tipo de tecnología, te ahorra mano de obra, y tienes un montón de mano de obra que vas a generar más desempleo, te ahorra materia prima, que tienes un montón, y te ahorra recursos naturales, que tienes un montón. ¿Cierto? La inversión va a tener ese tipo de impacto. Va a incrementar, al reducir esto, ¿qué cosa incrementa? Incrementa los stocks de servicios de mano de obra, incrementa los stocks de servicios de capital, las materias primas y de recursos. Entonces, esto va a incrementar, todo esto, ¿qué cosa hace? Incrementa la producción. Entonces, lo que ellos han tratado de hacer, pues yo decía, ahora retomen la primera lectura. ¿Se acuerdan que decían que este modelito era de una economía autárquica, que era una economía de trueque, y que no te podía explicar la inversión? Por eso es que preferible, ¿se acuerdan de los precios de mercado? Que los precios de mercado eran inestables y no podía fijarse sobre eso para tomar una decisión, y ahí aparecieron los precios esperados. ¿Cierto? ¿Qué cosas han tratado de hacer acá? Bien, entonces esta inversión va a depender de los precios, y ahí se habla de la estabilidad. Pero lo peor es, pero no dijeron que estos precios de mercado eran inestables, y por eso que había que trabajar con precios esperados para que esto explique la inversión por la inconsistencia temporal.
¿De dónde pasó la inconsistencia temporal ahora para ver sus precios de mercado? Cuando ellos llegan a esa conclusión, quieren resolver de este problema, de esta manera el problema, su inconsistencia, ¿cierto? Pues ahora, ellos dicen, mira, esta relación de precios e inversión no está clara, el crecimiento. Entonces, esto puede ir hacia inversión. Pues cuando uno regresa a la primera lectura de John Eaton, de Piero Marinani, decían que estos precios no sirven. ¿Por qué? Pues son inestables, son de corto plazo. Están sujetos a shock de corto plazo, de largo plazo. Y ahí viene, pues, acaso a discutir este tema. ¿Con qué indicador se mide? Ahí vamos a entrar a ese tema, porque para ahí va a ir, ¿cierto? Si estos precios son inestables, porque inclusive se habló de precios de mercado de corto plazo y largo plazo que no sirven, porque shocks de corto plazo y de largo plazo pueden alterar esos precios. No sirve para tomar decisiones de inversión. Por eso decía que este modelito era autárquico, era el state stable, ¿no? De una economía de trade, etc. ¿Cómo trataron de superar ese análisis ahí? Haciéndolo depender de los precios esperados. Entonces, cuando tú hablas de una inflación, de una meta inflacionaria, ya estás hablando de un precio esperado, no de esta inflación, de este precio, por si acaso. Por eso la pregunta es ahora, ok, antes de entrar a eso, ¿con qué indicador se mide esto? ¿Cuál es su apellido? Mendoza Cáceres. ¿El tuyo cuál es? Ramón. Ramón Quinta. ¿Qué problema dice se presenta ahí? Y ahora ustedes van a tomar en cuenta la otra lectura que les he dejado, ¿cierto? Esto de querer estimar una curva de Phillips para el caso norteamericano. ¿Con qué indicador dice se debe medir la inflación? ¿Con qué índice de precios? Si es el IPC, ¿puede capturar los shocks externos? Pues fíjense en la inconsistencia en que llegan, es por eso le digo, fíjense en la lectura, acuérdense de la lectura de este que hicieron de la curva de Phillips para el caso norteamericano, porque él empieza a achicar esto a la curva al IPC, pero cuando uno habla el IPC, que es el índice de precio al consumidor, acá hay pasta, canasta de consumo. La pregunta es shock externo, un incremento de los combustibles, ¿impacta acá? ¿Es parte de esa canasta? El shock externo no está capturando eso, si no capturaría eso. ¿Y cómo reaccionas frente a eso si no está? Pues inclusive una parte dice el autor, por eso es que es muy difícil a partir de trazarse una meta inflacionaria controlar los shocks externos. La pregunta es ¿por qué? Porque lo estás sacando de tu indicador, ¿cierto? Es decir, si no está en tu indicador, que es el IPC, el incremento, por ejemplo, de los combustibles, ¿cómo controlas ese shock? Y ese shock, por si acaso, no se controla con el IPC, sino con ¿cuál? Con el índice del PBI. Acá sí está, acá no está. ¿Okay? Entonces, en el trabajo que ustedes han chequeado, empieza a reflejar eso. Por eso el autor dice, si uno quiere medir la tasa de inflación y ponerse una meta inflacionaria, ¿cuál es el índice que elija? Porque dependiéndose del índice que elija, uno va a poder controlar los shocks externos o no. Porque el IPC, ¿qué cosa podría captar?
los shocks internos, pero no tampoco todos los shocks internos, ¿cierto? Porque ahí dice, el IPC lo que podría controlar, dice, son las inconsistencias temporales. O sea, podría prevenir, dice, la inconsistencia temporal. Es decir, los shocks de demanda que tú haces, el índice puede prevenir eso. ¿Por qué? Porque estás en un rango. En este rango te estás moviendo, ¿cierto? Estás acá y haces un incremento del gasto público, que es un shock de demanda, es un shock interno, se vendrá pues para acá. Entonces tú puedes prevenir eso, controlar. Pero si viene un shock, por ejemplo, del incremento del precio del trigo, por ejemplo, ¿no? Y se dispara el precio del trigo internacional, se va a disparar el precio del pan, de los fideos, todo, y el IPC se vuelve. ¿Puedes controlar eso? No lo puedes controlar. ¿Por qué? Porque no está pues, en tu IPC. No está como indicador de la inflación. ¿Okay? Entonces, por si acaso, eso tiene que ver con los problemas ligados con qué indicador estás midiendo la inflación. ¿Bien? Todo esto que hemos discutido está por si acaso en la lectura de Bernanke y Miskin en la primera parte, ni siquiera en las siguientes partes. Así que en la próxima sesión vamos a terminar de discutir eso. Vamos a discutir esta lectura, que me falta la otra parte, la segunda parte, y el otro de Felipe Miskin, que habla sobre metas de la política económica. Ahí habla de la meta inflacionaria, de la meta cambiaria, de lo que se puede hacer, lo mejor que se puede hacer, etc. Así que en la próxima sesión vamos a terminar con eso.